Hoy nuestro día número 2 de todo este proceso que estamos desarrollando de siembra en relación a la prevención de nuestra realidad infantil, a la prevención de nuestra niñez. Y hoy quiero compartirles y darles la más calurosa bienvenida a este espacio que ha sido diseñado también y creado con una intención, y es poder seguir compartiendo, poder seguir sembrando allí algunos tips, algunas estrategias que nos pueden aportar a nosotros como padres, madres, docentes y cuidadores. Es para mí grato estar en estos espacios, poder colocar allí una semilla para que nosotros como adultos seamos esa guía y esa guía consciente para la niñez. En este día de hoy te voy a invitar también para que te conectes con tu interior, te conectes con tu grandeza, te conectes también con ese ser valioso que eres y te permitas también aquí recibir. Hoy es importante y cada día es importante que tengamos esa apertura para recibir cada cosa que se nos brinda, cada regalo que está allí con una intención, y es poder seguir aportando, poder seguir sembrando, poder seguir apoyando en todo este proceso también de transformación, de conexión, de ser cada vez más conscientes en cada cosa que decimos, pensamos y hacemos. ¿Y por qué te digo esto y por qué traigo aquí este aporte? Y es porque nosotros como adultos somos el reflejo y somos ese espejo para la niñez. Entonces, ¿por qué empezar a generar todas estas acciones en nosotros? ¿Por qué ser consciente cada vez más que debemos hacerla en nosotros? Porque nuestros hijos toman y siguen e imitan todo lo que nosotros hacemos. Lo mismo pasa cuando nosotros somos docentes. La misma estrategia ellos desarrollan. Ellos están ahí todo el tiempo también atentos a qué es lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos para poderlo también copiar. ¿Y por qué? Porque ellos están en todo este proceso donde están recibiendo y están allí fortaleciendo sus bases. Y por eso he centrado este aspecto y por eso he traído estas experiencias y estos espacios para poder allí brindarte y aportar a que es importante que nosotros como padres, madres, docentes y cuidadores cada vez seamos más conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque de esa misma manera vamos a seguir sembrando en la niñez. Allí es donde nosotros tenemos que centrar todo nuestro enfoque, todo nuestro interés. Es de qué manera yo como adulto estoy fortalecido para que de esa misma manera pueda seguir generando en la niñez ese impacto, esa transformación, esa conexión. Y venía desde la sesión anterior invitándote a que es importante que nosotros primero limpiemos este espacio, limpiemos ese espacio interior, limpiemos y vayamos y recordemos también cuáles son esas situaciones que de pronto se estén viviendo en este momento en tu hogar, retos con tus hijos, alguna dificultad, alguna situación que está allí presente y que ha generado en ti alguna preocupación, descontrol, caos, y que está allí latente y que aún sabiendo que está allí, quieres generar acciones para solucionarlo. Sin embargo, aquí es la invitación que te hago y es importante ir primero hacia nosotros. ¿Cómo nosotros, como adultos, nos estamos preparando para esos retos que se nos presentan en la niñez? Y que se están presentando constantemente y que se van a seguir presentando. Y que por eso, en ese sentido, es importante que nosotros estemos fortalecidos para poder brindar las mejores herramientas, para poder estar allí atentos, presentes y con amor seguir sembrando en la niñez. Entonces, en este primer espacio de limpieza, te decía que fueras también hacia ti, recordaras también allí en tu niñez y lo pudieras escribir, cuáles fueron aquellas cosas que viviste en tu niñez, que te dejaron alguna huella, si fue algún maltrato, alguna situación importante, que es importante que la escribas.
aquellos temores, aquellas dudas, si en algún momento te dejaban encerrado, te dejaban solo, todos estos sentimientos que de una u otra manera se generaron y se sembraron allí. Es importante que tú los escribas. Y te invitaba para que los escribieras con el fin de ¿qué? De que podamos transformar eso, de que podamos, uno, reconocerlo y al reconocerlo, poderlo transformar. Si no me detengo un momento a identificar qué era lo que me estaba pasando, qué es lo que estaba viviendo, qué sentimientos surgieron en mí, si no me permito esto, vamos a seguir y seguir avanzando, pero sin un enfoque claro, sin tener la certeza de saber qué es lo que quiero también transformar en mí. Entonces, aquí era esa invitación que te hacía de que pudieses escribir todo lo que allí se había generado. Los miedos, las culpas, las frustraciones, la soledad, la ausencia, la tristeza, todo lo que en algún momento allí marcó. Y te invitaba también para que en este espacio pudieses tú también traer esa matera, porque estábamos haciendo y estamos haciendo la asociación con la siembra, y es traer esa matera o que te imaginaras allí este espacio físico donde quieres realizar la siembra. Y la invitación aquí que te hacía es, ¿cómo quieres también que sea ese espacio? ¿Cómo quieres que ese espacio esté allí dispuesto para empezar a fortalecer y hacer toda esa siembra? Y en ese sentido te decía que es importante que trajeras a este espacio o que pudieses tener allí a la mano una matera. ¿Y una matera para qué? Y aquí, bueno, te voy a presentar, acá traje esta matera y la intención es que cada uno pudiese escoger la matera que deseaba integrar o que desea integrar en ese espacio. ¿Cómo la escogemos? Y decimos, bueno, ¿cómo quiero que sea esa matera? ¿Cómo quiero? Y en relación conmigo, ¿cómo quiero tener esta vasija? ¿Cómo quiero estar para poder seguir aportando? Entonces, al momento de empezar a buscar, quiero que sea fuerte, quiero que tenga un empaque bonito, quiero que sea del tamaño también, que en ese momento sienta que sea esta matera, si la quiero pequeña, la quiero grande, la quiero muy decorada, la quiero muy llamativa o la quiero sencilla, la quiero también limpia. ¿Cómo quiero este espacio? Y es la invitación que te hacía. ¿Por qué? Porque es importante identificar esa vasija, que es esa vasija que también somos nosotros, cómo queremos y cómo estamos en este momento para ese proceso, y ese proceso de siembra también en la niñez. Y tú te dirás, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la niñez, con el proceso también de acompañamiento con los niños, con la prevención? Y tiene que ver mucho, y te digo aquí por qué. Porque primero nosotros como adultos debemos estar cada vez, ser más conscientes de cómo nos estamos sintiendo, de cómo estamos actuando y de cómo también estamos pensando, cuáles son esos pensamientos que diariamente tengo. ¿Por qué? Porque, como te decía, nuestros niños, ellos recogen, imitan y moldean todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo puedo yo generar un espacio de prevención si primero no estoy fortalecido? ¿Y necesito estar totalmente fortalecido para generar acciones de prevención? No, puedo hacer las dos cosas al tiempo. Puedo ir transformando esto que está sucediendo en mí, pero a la par puedo también irlo compartiendo y lo van observando también los niños, y eso es lo que van ellos tomando. ¿Y por qué es importante que nosotros identifiquemos cómo está esta vasija que nos va a acompañar para todo ese proceso de siembra? ¿Cómo está esta vasija? ¿Cómo estoy? Entonces aquí es importante que te permitas identificar cómo estás, cómo te sientes en este momento, cómo te estás sintiendo como padre, como docente, como cuidador. ¿Qué sentimientos son los que te están acompañando totalmente o en algunos momentos? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que llegan a ti y te recuerdan quizá que cuando tenemos retos con los hijos salen y salen constantemente como sentimientos de culpa, sentimientos de frustración porque mi hijo no me hace caso,
porque a veces reacciono, lo grito o lo golpeo y después quiero también reparar estas situaciones, pero no sé cómo y vuelvo y caigo en la misma situación. Entonces, ¿cómo me permito también integrar en mí, integrar en este espacio, en esta vasija que soy yo, esta vasija que voy a empezar a llenar, porque ya tuve en la sesión anterior un espacio de reconocer y sacar todos esos aspectos que estaban interfiriendo en mí, que me estaban bloqueando, aquellos aspectos que identifiqué que era importante reconocerlos para poderlos transformar. Si yo identifiqué que siento frustración, que siento culpa, que siento también temor porque no sé si estoy acompañando el proceso de crianza de mi hijo como corresponde, porque siento que no tengo las herramientas suficientes, todo esto que coloqué allí, ahora lo voy a transformar y lo voy a colocar en una manera positiva. Y es también como a partir de este momento empiezo a transformar ese lenguaje. Y empiezo también a ser consciente que no somos padres perfectos, pero que sí poco a poco vamos a ir sembrando allí y colocando allí acciones que van a generar en ellos muchas herramientas. ¿Para qué? Para prevenir situaciones. Cuando yo empiezo a anclar y a sembrar allí en los niños y en mí principalmente, si empiezo a sembrar en mí todo este proceso de creer en mí, de valorarme, de también permitirme reconocerme, de reconocer que también soy humano y en algunos momentos he fallado, y de reconocer que también como padre es importante que si necesito y debo pedir disculpas a mi hijo, lo haga. Entonces es como empiezo a ser consciente de cada una de esas cosas. Y en el momento que yo soy consciente, voy a ir fortaleciendo esta vasija. Entonces voy a ir permitiéndome que esta vasija cada vez esté más fuerte, que cada vez adquiera más herramientas, que cada vez la pueda y porque lo hacemos en relación con la siembra, y es para que podamos también allí conectar con un aspecto también simbólico que me permita y me recuerde como padre qué acciones en algún momento he dejado de hacer. Entonces cuando yo genero este proceso y lo hago también a través de una experiencia y una experiencia simbólica, me permite conectar un poco más, me permite conectar y ser cada vez más consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo. Y centrar aquí también la atención, centrar la atención en aspectos que quizás no he tenido presentes. ¿Y cómo voy a centrar la atención? Porque cuando yo fortalezco esta vasija, la sigo nutriendo, sigo sembrando en ella con palabras de afirmación, también y estas palabras de afirmación tienen también un aspecto importante, y es como esas palabras de afirmación tienen que ser palabras positivas, pero también, aparte de ser palabras positivas, tienen que ser palabras que se vivan y se sientan en el presente, que las estoy diciendo en el presente, como yo puedo, yo voy a alcanzar el propósito que me he planteado, yo lo voy a lograr, yo soy un padre consciente, yo soy un padre que estoy brindando la crianza que corresponde a mi hijo, yo soy un padre que también me permito reparar las acciones que desarrollé de una manera no adecuada. Todo esto es importante que nosotros lo integremos para poder avanzar y poder generar estas herramientas que son importantes en todo este proceso de crianza, que no solo te apoyan en el proceso de crianza con tus hijos o en el proceso educativo, también te apoyan en tu vida diaria. Entonces, ¿cómo te permites integrar todos estos aspectos que, aunque parecen sencillos, también es fácil que los dejemos de hacer? Entonces, aquí es importante que lo integremos, y las herramientas que hoy te invito, y es este espacio que he creado hoy para ti, y es que tuviese allí tu vasija, y es esa vasija en relación tuyo, y es cómo lo vas a fortalecer. Y una de las herramientas que hoy te comparto es
¿De qué manera te estás hablando? ¿Cuál es el lenguaje que estás integrando en ti? Y aquí, en este sentido, también te voy a compartir y te voy a decir cinco lenguajes que es importante que allí los integres y que los tengas muy presentes. Es qué tanto tiempo también dedicas, qué tanto tiempo estás allí generando estas acciones para fortalecer todo este proceso en la crianza de tus hijos. ¿Qué palabras te estás diciendo? Y eran las palabras de afirmación que te estaba compartiendo. ¿Qué palabras te dices diariamente? ¿Cómo te tratas diariamente? Un tercer aspecto también es de qué manera también generas también estos actos de servicio contigo. ¿Cómo te generas estas acciones donde te permites también servir al otro, agradecer al otro, ayudar al otro? ¿Cómo estás generando también estos procesos? Un cuarto aspecto es, estás integrando también estos espacios y estos lenguajes que tienen que ver también con las expresiones y no solo con la palabra, sino también con el contacto físico, el abrazo, el beso, la caricia. Estás integrando esto en ti. Y un último aspecto y un último lenguaje es importante también. ¿De qué manera tú también te estás reconociendo, te estás brindando esos detalles, te estás generando esos espacios para ti, para también reconocer y elevar tu merecimiento? ¿Cómo estamos integrando todo eso en nosotros? Y dirás acá, pero bueno, esto también en relación con la crianza, ¿qué tiene que ver? Y lo que te decía es, todo lo que nosotros sembramos en nosotros, de manera coherente, estamos sembrando en nuestros niños. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos, los niños que acompañamos, identifican que nosotros estamos realizando todas estas acciones en nosotros de la misma manera, porque estamos siendo coherentes, se van a sembrar en ellos, se van a integrar en ellos. Entonces, aquí esto nos permite generar esas acciones de prevención, y es cuando generamos estas acciones de prevención. ¿Por qué? Porque mi hijo se está fortaleciendo también en su merecimiento, se está fortaleciendo también en que está integrando en él todo un lenguaje positivo, un lenguaje que sí puede, de que cree en él. También está integrando en él todo un aspecto y todo un tema relacionado con el afecto, porque es importante tener presente que en la primera infancia debemos, y es importante que nosotros tengamos el mayor tiempo de acompañamiento y de estar allí con nuestros hijos y de brindarles amor. ¿Por qué? Porque esa va a ser la herramienta fundamental también que lo va a acompañar en el resto de su vida. Muchas de las situaciones que se evidencian o problemáticas que surgen también en la adultez son ocasionadas por la falta de amor en la niñez. Entonces, ¿cómo estamos generando esos espacios y cómo lo estamos integrando? Entonces quería compartirte estos lenguajes, estos aspectos, para que los integres y empieces a fortalecer esa vasija que está en ti. Ya generamos y en la primera sesión sacamos todos estos aspectos que son negativos y que han generado alguna situación en nuestra vida. Y ahora lo estamos transformando, y para transformarlo vamos a seguirlo integrando con esos lenguajes. Y vamos a seguir, mientras llegamos a esa siguiente sesión, vamos a seguirlo nutriendo, vamos a seguirlo integrando diariamente. Vamos a generar ese hábito de recordarnos todos los días con palabras de afirmación, con generarnos tiempo para nosotros y con los diferentes lenguajes poderlo crear y generar un hábito. Y este hábito solo se da si nosotros somos conscientes de que queremos hacerlo y que lo vamos a hacer por nosotros y para sembrar en una niñez y para sembrar en la niñez y generar todos estos espacios de prevención. Entonces, hoy te quería invitar para que trajeras esta vasija, empezaras a integrar todos estos aspectos, empezaras, si tú deseas, a tu vasija, los puedes escribir, puedes empezar también a transformarla. Es un espacio
o es también un elemento que nos permite que nosotros lo adecuemos o lo integremos o le plasmemos allí de la manera que más nos identifique. Entonces, si quieres escribir todo esto que vas a empezar a integrar para fortalecer esta vasija, allí lo puedes hacer. ¿Para qué? Para que cada vez seamos más conscientes de lo que estamos desarrollando, de lo que estamos haciendo y de la manera como lo vamos a seguir compartiendo con los niños. Entonces, en este espacio quiero agradecerte por haberte permitido estar en este espacio. Son espacios también muy cortos donde voy a ser muy puntual para que vayamos integrando estas herramientas poco a poco y que te permitas durante este espacio, mientras nos encontramos para la siguiente sesión, que te permitas irlo integrando. Esto lo debemos integrar constantemente. Entonces te permitas irlo integrando y también que puedas integrar lo que allí en ti nace, que consideras que es importante para este proceso y que es importante para seguir sembrando con amor en esta crianza y educación de la niñez. Entonces, te agradezco por haberte permitido este espacio. Te invito a seguir este proceso de siembra. Hasta ahora empezamos con empezar a limpiar ese espacio. Ya vamos en un segundo momento, que es identificar también esa vasija, esa matera, cómo la vamos nutriendo. Y vamos a seguir porque así como en relación con la naturaleza y con el proceso de siembra, todo lleva un paso a paso. Y es importante detenernos poco a poco y realizarlo poco a poco. ¿Para qué? Para integrarlo y reconocer también todo lo que se vive en el proceso y comprender de una u otra manera que el proceso también en la crianza, como los procesos en la siembra, no se dan de un día para otro. Entonces, gracias por haberse permitido estar en este espacio y nos vemos en la próxima sesión. Para esta próxima sesión te voy a invitar, ya vamos a integrar otro elemento. Aquí ya tuvimos nuestra materia, vamos a integrar otro elemento y es la tierra. Permítete tener allí en esta siguiente sesión la tierra con que quieres empezar a abonar esa semilla que vas a colocar allí. Entonces, esa es la invitación para el próximo encuentro. Allí te espero con amor para que podamos seguir este proceso de siembra en relación a nuestra niñez, a generar procesos de prevención con ellos. Gracias.